la rutina. Como... Importante, muy interesante. ¿Sí? Sí. Oye, ¿te gustaría hacer sal? Sí. ¿Y qué más? Y luz también. Pero por supuesto. Entonces, ¿a quién tenemos que presentar hoy día? Vamos a presentar a nuestro hermano Andrés Ruiz, del Centro de Angol, quien generosamente aceptó nuestra invitación para entregarnos este interesante tema que se refiere a que vamos a hacer sal, podemos hacer sal y luz del mundo. Y con esto, para que pongamos mucha atención, estos dos elementos tan importantes, sal y luz, para nuestras vidas. Andresito, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar a la Vocalía Escuela, y gracias también a todos los que nos están acompañando esta noche a compartir este tema que realmente es muy interesante, muy valioso para nuestra vida cristiana. ¿Me escuchan bien? Ya, súper. Entonces voy a compartir la presentación que preparé. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve, Andrés? Ya, ahí estamos entonces. Ser sal y luz del mundo. Bueno, lo primero que hay que decir, justo me quedó ahí, probablemente la imagen la tapan algunas pantallas, pero ustedes pueden ir corriendo la imagen de las pantallas de las miniaturas para poder ver la imagen. Coloqué ahí una imagen del Sermón de la Montaña, que es el contexto en el cual se sitúa el mensaje de Jesús cuando dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Y me gustó esta imagen de entre las muchas que existen de este sermón, porque si uno se fija hay distintos grupos, distintas actitudes también en las personas que están escuchando ahí el discurso que está dando Jesús. Hay grupos que ponen atención, hay grupos que están con la oreja ahí dispuesta para escuchar, hay otros grupos que están hablando entre ellos, hay grupos que se escandalizan. Bueno, hay distintas formas de recibir la palabra del Señor. Es una pequeña introducción también para que nosotros pensemos siempre de qué manera nosotros recibimos la palabra de Dios cuando Él quiere hablarnos a través de su palabra, a través de la Biblia. Concretamente, el versículo, ¿cierto?, o el pasaje bíblico del cual nace esta expresión sal y luz del mundo, es del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña, y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Es palabra de Dios. Es un texto obviamente muy conocido, como decía, es parte del contexto del Sermón de la Montaña, que es otro gran texto donde Jesús da un discurso que tiene una infinidad de enseñanzas. Y dentro de las reflexiones y de los comentarios que yo busqué para preparar este tema, en ninguno se hacía notar un detalle que a mí me parece que es importante. Acá Jesús dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Él no hace una petición, no dice, por favor sean la luz. Tampoco hace un mandato, no dice, ustedes deben ser la luz. Tampoco hace una profecía, no dice, ustedes serán la sal, serán la luz. Él hace una afirmación. Jesús afirma que nosotros, los cristianos, somos la sal y somos la luz. Buenas, malas, sal y luces, bueno, ahí cada cual verá,
pero de que somos, lo somos. Es un detalle importante que quiero que tengamos en cuenta en esta tarde. Entonces, pasemos a ver los detalles. ¿Qué significa ser sal? Bueno, la sal tiene obviamente muchas características, muchas propiedades, podríamos decir. Vamos a reflexionar en alguna de ellas. Lo primero, y probablemente lo más evidente, es que la sal sazona, la sal da sabor. En la cocina, o las personas que tienen el talento de cocinar, yo no lo tengo, pero las personas que sí tienen el don de poder cocinar, saben lo importante que es la sal dentro de cualquier alimento. El poder sazonar, el poder dar sabor a la comida, es una característica esencial de la sal. Hay un cuento, una pequeña historia que, que yo recuerdo, porque cuando chico mi mamá siempre me contaba esta historia. De hecho, ella grabó un cassette, de estos cassettes de radio, ahí grababa varios cuentos, y uno de esos cuentos que me quedó bien grabado era de un rey que tenía 3 hijas. Y un día el rey quiso preguntarle a sus hijas cuánto lo querían, cuánto lo amaban. Entonces le preguntó a la mayor: hija, ¿tú cuánto me amas? Yo, señor, yo padre, te amo como el brillo ama el sol. El rey quedó dichoso, contento. Después a la segunda: hija, ¿tú cuánto me amas? Yo, padre, te amo tanto como la anchura del mar. Lindo, poético. Y a la tercera, la menor, le preguntó: hija, ¿tú cuánto me amas? Y la hija le dijo: padre, yo te amo como la carne ama a la sal. El rey se extrañó de la respuesta, no esperaba algo así. Y bueno, en la historia se enoja y expulsa del palacio, digamos, a la hija. Hasta que un día llega el momento en que el palacio ofrece un banquete, y cuando llega la carne, el plato de fondo del banquete, todos los invitados se dan cuenta que no tiene sal, y empiezan a murmurar, empiezan a comentar, y le llega el comentario al rey. Y en ese momento el rey se acuerda de lo que le dijo su hija: te quiero como la carne quiere a la sal. Entonces ahí bueno, el rey se arrepiente, la va a buscar, etc. Una historia como una fábula, ¿cierto? El punto es que la sal tiene esa característica que da sabor, sazona. En palabras de cursillista podríamos decir da color. Esa es la característica que tiene la sal. Da color al mundo. Es lo que debemos hacer los cristianos también en nuestra calidad de sal, podríamos decir. Hay un texto de la Biblia, no sé si tienen la Biblia a mano. Si no la tienen, vaya a buscarla, porque yo no tengo a mano la lectura, así que vamos a tener tiempo si alguien tiene que ir a buscarla. La voy a buscar ahora con ustedes. Colosenses capítulo 4, versículos del 5 al 6. Tiene que ver con esto que estamos hablando, del sabor. Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice: pórtense prudentemente con los de fuera, aprovechando bien la ocasión, que su conversación sea siempre amena, sazonada con sal, sabiendo responder a cada cual como conviene. Que su conversación sea siempre amena, sazonada con sal. O sea, esa es la misión que tenemos también. Ante la amargura del mundo, el cristiano debe estar dispuesto a ponerle sabor, o a ponerle color, como diríamos los cursillistas. Entonces, sazona. En segundo lugar, también la sal preserva. Hay que situarse también en el contexto de los tiempos de Cristo, tiempo en donde no existía la electricidad, ¿cierto? No había otra manera de conservar los alimentos. Esta era una de las principales formas de conservar, por ejemplo, los pescados, a través de la sal. Entonces, probablemente muchas de las personas que estaban escuchando a Jesús eran pescadores, que cuando escucharon ustedes son la sal del mundo, a lo mejor tuvieron esta idea en la cabeza: nosotros ocupamos la sal para preservar los alimentos. Justamente eso es lo que también tiene que hacer el cristiano: preservar. Preservar significa no dejar que se eche a perder, no dejar que se pierda. En ese sentido, preservar
para que no se descomponga. En el mundo hay probablemente muchas cosas que se descomponen y se están descomponiendo, y esa es una de las misiones también de nosotros como cristianos, preservar los valores en este mundo para que no se eche a perder. Entonces, sazonar, preservar, sanar. La sal también sana. La sal tiene hartas propiedades antibacteriales, antisépticas, exfoliantes, se usa para la piel. Por tanto, podríamos decir que lo que hace la sal en este aspecto es que preserva o mantiene limpio, mantiene la limpieza. Entonces, ahí tenemos otra misión también como cristianos, mantener limpio nuestro entorno, nuestro ambiente, limpio del pecado, del orgullo, de la soberbia, de la envidia, limpio de los chismes, como dice el Papa Francisco. Mantener limpio nuestro ambiente es otra característica que también nosotros como cristianos, como sal de la tierra, debemos cumplir. Finalmente, también la sal no solamente sazona, da sabor, no solo preserva, no solo mantiene limpio, sino que también irrita. Y la sal irrita cuando hay alguna herida, por ejemplo. O sea, si yo meto la mano a la sal, si no tengo ninguna herida, probablemente no me va a irritar. Pero si yo tengo una herida en la mano y meto la mano a la sal, sí me va a irritar. Entonces, lo que no está sano, o por decirlo de alguna manera, lo que está enfermo, es lo que se irrita con la sal. Entonces ahí tenemos también otra misión, otra característica de la sal, que nosotros como cristianos también en este mundo, donde no todo está sano, donde muchas cosas están enfermas, por decirlo de alguna manera, también nosotros irritamos en el mundo. Decir que el aborto es un pecado, a muchos les irrita. Decir que la violencia no es el camino para solucionar nada, a mucha parte de este mundo le irrita. Entonces, obviamente, cuando hay, como digo, alguna herida, algo que sanar, la sal ahí también irrita. Es una de las características entonces, sazona, preserva, sana, irrita. Todas esas cosas hace la sal y todo eso es lo que nosotros también como cristianos debemos aplicar en nuestro ambiente, en nuestro día a día. Pasamos entonces a la luz. No solamente somos sal de la tierra, también somos luz del mundo. Y la luz también tiene una serie de características, entre ellas, por ejemplo, la luz ilumina, lo más evidente, ¿cierto? Lo más obvio, la luz ilumina. Y ahí coloqué una imagen de una lámpara de los tiempos de Jesús, una lámpara de aceite. ¿Cuál es la característica de esta lámpara? Bueno, pensemos en primer lugar nuevamente, vámonos al contexto de aquellos tiempos donde la luz no era tocar un interruptor y que apareciera la luz. Entonces, cuando Jesús le dice, ustedes son la luz del mundo, también muchas personas probablemente tuvieron esta imagen en la cabeza, una lámpara de aceite que requería un trabajo consciente y constante para mantenerla encendida. De partida el aceite tampoco se conseguía así como voy al supermercado y compro aceite. Era todo un proceso para elaborarlo, para tenerlo. Y obviamente para mantener la llama encendida también, porque no había fósforo, no había encendedor, todo tenía un trabajo y un proceso que requería un esfuerzo consciente. Entonces, el cristiano, como luz del mundo, también tiene que mantener esa llama encendida, y eso significa también un trabajo consciente, un trabajo constante, un trabajo que hay que hacerlo día a día. Entonces, la primera característica de la luz, ¿cierto? Iluminar. En segundo lugar, la luz no solamente ilumina, sino que también aclara, desvela o revela, digamos, cuando hay caos, cuando hay confusión, cuando hay mentira, cuando hay engaño. De hecho, existe esta frase, ¿cierto? Que la verdad salió a la luz. O sea, la luz desvela ciertas verdades.
ahí hay un texto también de la Biblia, de hecho son los primeros 4 versículos de la Biblia. Como me imagino ya todos fueron a buscar su Biblia, vamos a buscar juntos los primeros 4 versículos del Génesis. Porque la luz aparece como un elemento importante muy al principio de la historia de la humanidad. Dice Génesis capítulo 1, versículo 1 al 4. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad. Caos, confusión y oscuridad. Por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz. Las primeras palabras de Dios en la Biblia, haya luz. Y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? En este texto, en este relato de la creación, cómo la luz viene en un primer momento de la creación a dar orden, a aclarar. En medio del caos y la confusión, como dice ahí el texto, aparece la luz y aclara. Eso también nosotros debemos tenerlo claro como cristianos. Yo en mi quehacer profesional, algunos de acá, los que me conocen, saben que yo soy psicólogo, tengo la dicha de alguna manera poner en práctica esta característica de la luz. Muchas veces en el trabajo con pacientes aparece mucha confusión, mucho caos, las personas vienen con un laberinto de oscuridad y, y a través de la terapia, a través de la conversación, se van entregando pequeños rayos de luz para ayudar a iluminar y aclarar la vida a muchas personas. Por eso digo que tengo la dicha de trabajar en esto y de poner en práctica, de cierta manera, este aspecto de la luz. De hecho, una de las oraciones que yo más hago constantemente, le pido al Señor que me ilumine en este ámbito, es decir, que me ayude a dar la palabra precisa, a hacer el trabajo de la mejor manera, porque también en cierta forma significa que a través de lo que yo pueda hacer, esa persona puede recibir esa luz que sabemos que tiene una sola fuente. Así que es un trabajo que gracias a Dios yo tengo la dicha también de trabajar en lo que me gusta y en lo que me formé. Y, y creo que es un lindo lugar para poner en práctica esta característica de la luz. Entonces la luz ilumina, la luz aclara, la luz desvela, pero también la luz acompaña, la luz guía. Vámonos nuevamente a la Biblia, Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, que es uno de los salmos más largos de la Biblia. Tiene muchos versículos, pero vamos a leer solamente el versículo 105. Dice lo siguiente, Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Eso es lo que también significa ser luz, ser una guía, una compañía en el sendero de tanta gente que camina en la oscuridad. El cristiano debe también iluminar ese camino, debe poder iluminar el camino de tantos que muchas veces se pierden en un camino que le ofrece el mundo difícil o fácil, pero que nos lleva a un buen término. Y por supuesto, como dice el Salmo, a través de la palabra es una de las maneras en que uno puede también aclarar, e iluminar y acompañar y guiar el camino del mundo. Entonces, ser la luz del mundo también es presentar al mundo la palabra que ilumina en la oscuridad. Entonces, la luz ilumina, la luz aclara, desvela, acompaña y también guía. Pero
todas estas características que nosotros podemos poner en práctica, porque como Jesús lo afirma, nosotros somos la luz del mundo, vienen también de una fuente única y una fuente perfecta de luz. ¿Quién será, no? ¿Quién será esa fuente? Vamos a descubrir quién es esa fuente única y perfecta de luz. Salmo 27, versículo 1. Nuevamente en el libro de los Salmos, en el Salmo 27, el primer versículo del Salmo 27. Dice lo siguiente. Salmo 27. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yahvé es mi luz y mi salvación. O sea, ya tenemos que Yahvé, Dios Padre, es luz. Ahora vamos a Isaías. Isaías 42, versículo 6. Isaías sabemos que es un libro profético, ¿cierto? Por tanto, vamos a leer una profecía donde se habla del Mesías, del siervo de Dios. ¿Y qué dice? Isaías 42, versículo 6. Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé y te he destinado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes. Está hablando del Mesías, del siervo de Dios, llamado a ser luz de las gentes. O sea, tenemos lo que decía el Salmo, Yahvé, Padre, luz. Ahora el Hijo también, o el Mesías, que debía venir, también es luz de las gentes. Siguiente lectura, Juan capítulo 1, versículo 9. Juan 1, 9, el Evangelio de San Juan. Dice, la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. La palabra, dice San Juan, la palabra era la luz verdadera. Sabemos quién es la palabra hecha carne. Pero para que no queden dudas, Juan capítulo 8, versículo 12. Del Evangelio de San Juan habla harto de este tema, de la luz. Juan 8, 12 dice lo siguiente, ahora ya hablando Jesús en primera persona. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. O sea, más claro echarle agua. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Ya, y por si alguien tiene dudas todavía, Juan 9:5. Como en la página siguiente. Juan 9:5. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Toda palabra de Dios. Entonces tenemos más o menos claro, ¿cierto? Bastante claro cuál es la fuente única y perfecta de luz de quienes nosotros tenemos que, de alguna manera, recibir la luz también para nosotros ser luz. O sea, nosotros para poder repartir la luz al mundo y cumplir con esta afirmación de Jesús de ser la luz del mundo, debemos también ir a esa fuente de luz, porque nosotros no brillamos con colores propios. Si somos de colores, es porque tenemos una fuente de luz. Todo calza, ¿no? Si somos de colores, tenemos una fuente de luz. No hay color sin luz. Dios es la luz. Entonces tenemos todas estas características, ¿cierto?, de la sal y de la luz. La sal, como decía, para hacer un pequeño resumen, sazona, la sal preserva, la sal sana y la sal irrita. Y la luz ilumina, la luz aclara, desvela, y la luz acompaña y guía. Entonces, ahora vamos a hacer un momento de compartir, en Decurias para poder comentar y reflexionar a través de algunas preguntas. En primer lugar, ¿cómo soy sal de la tierra hoy? ¿Cómo soy sal de la tierra hoy?
En segundo lugar, ¿cómo soy luz del mundo hoy? Ya vimos cuáles eran las características de la sal y cuáles son las características de la luz. Entonces, ¿cómo soy sal y cómo soy luz hoy? Y finalmente, ¿a qué me invita Jesús con su afirmación? Para insistir con esto, ¿no? Jesús afirma que yo soy la sal y yo soy la luz si soy su seguidor. Si soy cristiano, entonces soy sal y soy luz. Entonces, ¿a qué me invita Jesús con esta afirmación que él hace? Esas son las preguntas para que compartamos. No sé quién va a repartir los grupos, pero ahí a la vuelta entonces hacemos un cierre y concluimos con el tema.